Bienvenidos a la sesión sincrónica de repaso de la semana 4, o sea, la semana pasada. Estamos en semana 5, ¿verdad? Ok, para la sesión de hoy vamos a hacer un repaso de la lección 6, 7 y 8. Les había dicho que, la lección 6 era parte de la semana 3, pero como era otro tema, quería ahí, tratarlo más adelante justamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, un paso rápido por los conceptos importantes, que es de todo lo que se dice, qué es qué es lo más importante y qué es lo que deberían tal vez, ponerle atención. En este tema en particular, van a haber muchas formas de llegarle al mismo punto o al mismo resultado por varias formas. Entonces, vamos a intentar, sacar las ecuaciones más importantes. Entonces, el primer tema, disculpen un momento. Ya. Que el primer tema que vamos a ver rápidamente va a ser potencia instantánea. Que habíamos visto que la potencia instantánea absorbida por un elemento va a ser dada por la multiplicación de la tensión por la corriente que pasa a través de ese elemento. Vean que, esto es para cualquier instante de t. Por eso es algo difícil medirla. O sea, ¿cuál va a ser la potencia en 350 milisegundos o no sé, cualquier tiempo arbitrario? Pues a veces es difícil de medir. Si v de t va a ser Vm, que es la amplitud, coseno de omega t, ahí cualquier frecuencia, no nos importa el número, con un desfase zeta v, y tenemos una corriente I de t dada por Im coseno de omega t más zeta i. Y aquí, quiero hacer un recordatorio. Usualmente los libros usan zeta para voltaje y phi para tensión, para corriente, pero igual se puede usar zeta v y zeta i, que es el que me gusta usar. Tal vez ahí para no usar muchas letras, ¿verdad? Entonces, si tenemos que la tensión y corriente tienen esta forma, la potencia va a estar dada, ¿verdad? Por Vm Im coseno de omega t más zeta v por coseno de omega t más zeta i. Aquí, podemos recordar, y es algo del curso, las identidades trigonométricas, es importante que las tengan a mano y entendidas, las más importantes. Hay una identidad trigonométrica para la multiplicación de dos cosenos, coseno de A por coseno de B. Nuevamente, en este repaso yo no me voy a meter mucho en las demostraciones, para eso están justamente los videos, o sea, estoy tomando mis notas de clase y lo que hago es básicamente buscar qué es lo más importante, entonces van a haber cosas que me voy a saltar. Entonces, si alguno se queda o no sabe qué fue lo que pasó, eso ya está en los videos y también recuerden que les doy una semana a tiempo justamente para que se pongan al día con los temas y traten de llegar hoy pues con los videos ya vistos, la materia leída para, o sea, aunque sea que sepan de qué estamos hablando, ¿verdad? Y si no, pues traten de ir apuntando ahí lo que no vayan entendiendo y lo podemos resolver en consulta.
Entonces, bueno, ese resultado de la potencia promedio nos iba a dar Vm y m medios que multiplicaba una suma coseno de zeta v menos zeta i más coseno de 2 omega t más zeta v más zeta i. Que tenemos que la potencia instantánea, bueno, tiene esta expresión. De aquí podemos ver que esto es constante. O sea, coseno de la diferencia de los ángulos de tensión y corriente es un valor constante. Y vean que esto depende del tiempo. O sea, esta parte va a fluctuar. Entonces incluso podemos ver toda esta parte que está por acá. Y bueno, ahorita que veamos la potencia, justamente esto es la potencia promedio. Vm por Im medios por coseno de la diferencia de los ángulos. Entonces, bueno, la potencia instantánea tenía dos partes. Esto que bueno, podemos considerarlo como un offset o un valor promedio. Y bueno, lo voy a dibujar aquí de una manera muy informal. Podemos tener aquí un valor promedio que va a ser P mayúscula. Y sobre este valor, pues va a ir oscilando la parte dependiente del tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, para terminar de hacerlo un poquito más formal, ok, aquí puedo meter aquí un eje rápido. Vean que alguna parte puede estar por debajo desde el eje y otra parte puede estar por encima del eje. Recuerden que lo positivo es que se absorbe potencia y lo negativo es que se devuelve potencia. Es por eso que la potencia de las fuentes es pues negativa, o sea, significa que una fuente está dando energía, ¿verdad? En general la potencia instantánea es difícil de medir, como les había mencionado. Esto es más que todo útil tal vez para electrónica de dispositivos, bueno, tal vez transistores, diodos, para saber, ok, un transistor de potencia puede aguantar 5 amperios pico por tantos segundos, pero en promedio puede aguantar 2 amperios. Entonces, bueno, mientras no superemos ese valor pico por esa cantidad de tiempo, que es justamente el tiempo que necesita el dispositivo para enfriarse, porque si superamos, o sea, si estamos con una corriente por encima de ese valor, pues obviamente se puede dañar, se puede quemar o no sé, varios dispositivos o sus componentes se pueden dañar. Entonces, bueno, la potencia instantánea nos sirve más que todo para eso, para ver valores picos y bueno, en general es más fácil en interpretar la potencia promedio o activa. Que tenemos que la potencia promedio va a ser la integral sobre un periodo, bueno, un periodo de tiempo que va de T1 a T2 multiplicado por 1 entre la diferencia de T2 menos T1 de la potencia instantánea. Esa es la potencia promedio va a ser la integral de la potencia instantánea. Para señales periódicas podemos decir que esto equivale a 1 entre t mayúscula, que es el periodo que va de 0 a t. O tal vez de forma más general podemos decir t sub 0 a t sub 0 más t mayúscula, donde en algunos casos t sub 0 es 0, pero en realidad para señales periódicas podemos integrar en cualquier punto arbitrario y le sumamos t mayúscula. Esa integral nos va a dar igual que la que integremos en otro periodo, va a ser exactamente lo mismo de la potencia instantánea P de t de t. Entonces, bueno, resolviendo esa integral, o sea, poniendo aquí, bueno, pongámoslo rápidamente, esto va a ser 1 entre t por la integral de 0 a t de lo que hemos puesto ahora, que era un medio Vm y m coseno de zeta v menos zeta i de t. No, mentira.
Bueno, esa por un lado y por otro lado, más bien, podemos separarlo así. De 0 a t, vean que esta primera parte que pongo acá es justamente esa que tengo en rojo, aunque también puedo haber puesto eh, eso que tengo acá. Que nuevamente no me voy a meter mucho en esto. Entonces pongamos aquí un medio Vm Im coseno de 2 omega t, vean que se tiene el doble de la frecuencia, más zeta v más zeta i de t. Bueno, que recuerden que las integrales son lineales, o sea que la suma de una integral es, o la integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces, bueno, en el video de la clase, bueno, hablo un poco más de esto y, o sea, al final esto nos va a quedar justamente, que vean que todo esto que está acá es justamente constante y toda esta integral va a dar cero, porque esta es la integral de una señal cosenoidal en un periodo, eso siempre va a ser cero, algo que tal vez ya deberían saber. Entonces, bueno, con esto la potencia promedio, como les había adelantado anteriormente, va a ser un medio de Vm y m coseno de la diferencia de ángulos. Que recuerden que el coseno es una función par. Entonces, verdaderamente, pues, si hacemos zeta i menos zeta v, o sea, nos va a dar igual, pero lo correcto es zeta v menos zeta i. Que vean que aquí lo que importa es la diferencia de fases. También podríamos sacarlo en forma fasorial o sacar la potencia promedio a través de los fasores que nos den. Vean que aquí estamos, bueno, de aquí nos dieron que la tensión y la corriente tienen una forma, bueno, en el tiempo, Vm coseno de omega t más zeta v, etc. Pero en general podemos decir que el fasor V va a ser igual a Vm en ángulo de zeta v y el fasor I va a ser igual a Im en ángulo de zeta i. Entonces nos va a dar que la potencia promedio va a ser igual a un medio, la parte real de el fasor de voltaje o de tensión por el fasor de corriente conjugado, que eso es igual al resultado de arriba, un medio Vm y m coseno de zeta v menos zeta i. Recuerden que este conjugado, ¿de dónde viene? El conjugado viene de este menos, que si hacemos v por i, vamos a tener pues Vm y m en ángulo de zeta v más zeta i, ¿verdad? Entonces justamente este negativo, o bien este conjugado viene de que necesitamos que eso nos quede negativo, ¿verdad? Entonces, bueno, vean que justamente estos dos resultados son los mismos. Y cuando hacemos, también recuerden lo que es la operación parte real. En general teníamos que a la j zeta era igual a coseno de zeta más j seno de zeta. Entonces si hacemos la parte real, vean que estamos rescatando lo que es coseno. Bueno, aquí también puede ir un r multiplicando, o bien una magnitud que va a estar por acá. Y justamente de este exponencial complejo podemos también expresarlo como de forma fasorial. Entonces vean que al hacer la parte real de unos fasores, vamos a estar extrayendo, bueno, esto que marqué en verde. La otra parte, bueno, la parte imaginaria sería el seno, pero bueno, en este caso no nos interesa ese. Entonces, bueno, vean que la potencia promedio también podemos obtenerla, bueno, tanto de la forma en el tiempo como la forma fasorial. Justamente en este tema surgen un montón de ecuaciones o un montón de fórmulas para encontrar un mismo valor. Entonces lo importante es que tengan entendido todo ese camino, todas esas relaciones o las diferentes formas que hay de obtener algo, porque pues en un problema de examen se van a topar con una información o con otra, entonces bueno, tienen que tratar de tener esto ya en la mente, decir, ok, me dan esto, puedo irme por este camino. O sea,
Esa es la idea, que lleguen a ese punto de soltura, ¿verdad? Entonces hagamos un resumen de cómo es la potencia en los elementos pasivos. O bien, potencia promedio, para ser más específicos. Potencia promedio en RLC o para abreviar, pues, elementos pasivos. ¿Cómo era la relación de fase en un resistor? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo es cita V con respecto a cita I? O bien, la fase de la tensión y la corriente en un resistor, ¿cómo es? A ver, ¿alguno? Deberían saber para este momento, ¿verdad? La corriente adelanta la tensión, ¿no? En un resistor, No, mentira. En un resistor son iguales. iguales. Es real, la potencia, solamente es real. Sí, la potencia va a ser, sí, solamente el real, justamente. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero bueno, la respuesta era que son iguales. O sea, recuerden las relaciones fasoriales para elementos pasivos. La tensión y la corriente en un resistor están en fase. Eso es o sea, es un concepto teórico que, o sea, si no lo manejan a la hora del examen, vean que pueden no tener información explícita, implícita que está por ahí metida, que a través de este concepto pueden sacar. Vean que es muy importante. Entonces, la potencia en un resistor, la potencia promedio en un resistor P sub R va a ser igual a 1/2 Vm, o bien pongámosle VR por IR, que es la tensión y corriente en el elemento. Entonces, bueno, vean que cita V sea igual a cita I, esto implica que coseno de cita V menos cita I va a ser igual a coseno de 0, que es igual a 1. Entonces, bueno, justamente nos va a quedar que en un resistor tenemos simplemente un medio de, aquí más bien, dejémoslo como Vm y M, ¿verdad? Para no perder la notación que hemos venido manejando. O sea, la tensión, vean que esto es amplitud, esto es tensión pico. Más adelante nos vamos a meter en tensión RMS. Bueno, esto va a ser igual, aquí es donde comienzan las diferentes formas de ver las cosas. Va a ser un medio de IM al cuadrado por R, que va a ser igual a un medio de la magnitud del fasor de corriente, que vean que la magnitud es igual a la amplitud, esto al cuadrado por R, y esto va a ser igual en términos de tensión, va a ser igual a Vm cuadrado entre R, que va a ser igual a un medio, magnitud del fasor de tensión al cuadrado entre R. Vean que aquí, bueno, ya tenemos, aquí incluso hay 5 formas de expresar la potencia en un resistor. Que recuerden, y nos va a servir más adelante también, recuerden esta propiedad de los números complejos. La magnitud de un número complejo va a ser igual al número complejo multiplicado por su conjugado. Entonces vean que si logran conformar un número complejo con su conjugado, esto va a equivaler a la magnitud al cuadrado. Eso nos va a servir más adelante. Entonces, bueno, vean que eso es la tensión y corriente en un resistor están en fase, por lo tanto el coseno de la diferencia de los ángulos es 1, por tanto la potencia es un medio Vm y M en general. Entonces, ¿cómo es para L y para C? ¿Cómo va a ser la potencia promedio? Que para ese caso vean que cita V menos cita I va a ser igual a más menos 90 grados. Que recuerden que de aquel mnemónico Eli y Ice,
La tensión adelanta la corriente por 90 grados en un inductor y la corriente adelanta a la tensión por 90 grados en un capacitor. Entonces la diferencia de fase va a ser de más o menos 90 grados. Y coseno, bueno, esto va a implicar que coseno de más o menos 90 grados va a ser igual a 0. Por tanto, la potencia promedio en un elemento reactivo es 0. Esto ya es es un concepto teórico que deben manejar, así que deben tenerlo ya presente. No, bueno, cada vez deben ir asentando más los conceptos. La idea es que en el examen ustedes no duden y no, o sea, si se les pregunta cuál es la relación de tensión y corriente en un resistor, en un inductor, en un capacitor, que inmediatamente ya puedan decir, o sea, o es 0 o es 90 para los elementos reactivos. Entonces, nuevamente, un elemento reactivo no absorbe potencia promedio en ningún momento. Lo que hace es, bueno, absorber, bueno, que vamos a ver ahorita, potencia reactiva, la absorbe y la devuelve, que es simplemente un intercambio. O sea, al final lo que absorbe lo termina pues devolviendo. Que esto con respecto a potencia instantánea y potencia promedio. ¿Alguna pregunta? Ok, ahora vayamos a lo que son valores eficaces de tensión y corriente. Recordemos de dónde sale esto rápidamente. Teníamos un circuito CD con una resistencia. Entonces, bueno, esto iba a ser... no, más bien aquí tenemos un circuito alterno, de corriente alterna, donde tenemos V de T, por aquí pasa una corriente I de T, y aquí tenemos R. Que acabamos de ver que justamente esta configuración nos va a dar una potencia promedio, ¿verdad? Entonces queremos hacer una comparación de este circuito alterno con un circuito CD, donde vamos a tener, bueno, la misma resistencia, pero vamos a tener una tensión efectiva y vamos a tener una corriente efectiva. Aquí yo les había dado el ejemplo de que esto era un bombillo. Bueno, aquí si lo encerramos en un círculo, representa un bombillo. Recuerden que, bueno, un filamento es un pedazo de metal que, bueno, tiene una resistencia, es pequeñita, pero igual es finita, distinta de acero. Entonces, bueno, digamos que esto es un bombillo. Entonces, el ejemplo que recuerdo cuando llevé CA, que me dijeron era, conectamos dos bombillos a una fuente senoidal y a una fuente CD. Entonces, la idea era aquí controlar la tensión CD de tal manera que la luminosidad de ambos bombillos, bueno, fuera la misma. Eso midiéndolo a partir de la luminosidad que, bueno, obviamente depende de la corriente, pero aquí vean que lo que estamos tratando de comparar son la corriente con una corriente efectiva y la tensión con una tensión efectiva, ¿verdad? Entonces, bueno, teníamos por acá que esta potencia, la potencia en este circuito iba a ser la corriente efectiva al cuadrado por R, ¿verdad? O la tensión efectiva al cuadrado entre R. Entonces aquí lo que, bueno, básicamente de dónde salía esto. La potencia por este lado también iba a ser la integral sobre un periodo por 1 entre t de 0 a t de I de t al cuadrado por R de t. Entonces, bueno, desarrollando esto, no lo voy a repetir, ¿verdad? Que bueno, en este caso nos va a quedar, que vean que esto tiene que dar a esto por acá. Eso tiene que ser igual a la corriente efectiva al cuadrado por R. Bueno, en este caso vean que se elimina este R. Resolviendo ahí, o sea, y despejando para la corriente efectiva, nos va a quedar que la corriente efectiva va a ser la raíz cuadrada por la integral sobre un periodo de I cuadrado de t.
el de t no va afuera. Ok, vean que aquí el cuadrado está por este lado. O sea, I cuadrado de t. O tenemos que también la tensión efectiva va a ser igual a la raíz de 1 entre t por la integral de 0 a t de v al cuadrado, o sea, la señal de tensión, sea lo que sea, esa señal, vean que puede ser una señal cosenoidal. Bueno, ya hicimos ese experimento también. Entonces, bueno, a esto se le llama valor RMS también. ¿Por qué? Esto es root mean square o el valor cuadrático medio. Ujú. En español. Entonces vean que esto requiere, bueno, hallar el cuadrado de la señal, integrarlo y sacarle raíz cuadrada. Ese es el procedimiento más básico que hay. Y bueno, para el caso que el primer hallazgo, bueno, que nos interesa, para I de t igual a Im coseno de omega t, y bueno, aquí aquí en realidad no importa el ángulo de fase, si la señal es periódica, no importa el ángulo de fase porque lo vamos a hacer sobre un periodo, ¿verdad? Entonces, para este, y bueno, aquí nuevamente me va a saltar todo esto. Si alguno está perdido, bueno, significa tal vez que no ha visto los videos o hecho las lecturas o no ha entendido bien la materia. Entonces, bueno, igual puede ser una verificación. O sea, el que no entienda algo acá, significa que tiene que irse para atrás a revisar lo que hicimos anteriormente. Esto va a ser la corriente RMS o efectiva, va a ser la amplitud de la corriente entre raíz cuadrada. Que bueno, vean que esto también es Im por raíz de 2 entre 2. Aquí si racionalizamos esta raíz de 2 es multiplicar, bueno, arriba y abajo, raíz de 2. Y abajo se nos convierte en un 2. Entonces, bueno, esto va a ser igual a 0.707 Im. Ya digamos en un valor de número real. Y bueno, también la tensión RMS o efectiva. Yo les había dicho en los videos que bueno, que es indiferente usar alguna o la otra. Que incluso a veces quería dejar más bien el VRMS como una unidad para saber que es una tensión efectiva y no una tensión pico. Entonces les había dicho que en general yo iba a usar esto como una unidad y esto como la variable. Entonces esto va a ser igual a VM entre raíz de 2. Y vean que ahora, bueno, podemos sacar la potencia promedio en términos de valores efectivos. Que vean que aquí, bueno, este 2 podemos separarlo como raíz de 2 por raíz de 2, ¿verdad? Coseno de zeta v menos zeta i. Y vean que aquí, bueno, justamente esto que está acá, lo acabamos de ver arriba. Todo esto es v efectivo y esto es i efectivo. O RMS, cualquiera de las dos. Entonces vean que la potencia promedio también podemos sacarla en términos de VRMS por IRMS coseno de zeta v menos zeta i. Entonces vean que aquí, bueno, tenemos justamente dos formas para sacar la potencia promedio en términos de valores pico y en términos de valores RMS. Vean que para valores pico simplemente es dividir entre 2 y para valores RMS simplemente es multiplicarlos. Vean que este coseno se mantiene. También podemos decir que en un resistor
tenemos que la potencia va a ser igual a IRMS cuadrado por R, que es igual a VRMS cuadrado entre R. Vean que aquí, bueno, nuevamente, comparen lo que tenemos acá, que es cuando tenemos con valores pico, metemos un medio, y con valores RMS no metemos ese un medio. Que recuerden, ¿qué significaba esto? ¿Qué significaba que de la pared saliera 110 voltios? O sea, cuando nos dicen que un aparato es de 110 voltios, ¿a qué se refieren? Se refieren a tensión o corriente RMS. Vean que 110 voltios RMS, ¿a qué equivale en amplitud? Vean que eso es 110 por raíz de 2. VP o V pico o VM, cualquiera de las dos. Vean que esto va a dar 155.56 voltios pico. O sea que si con un osciloscopio medimos la tensión senoidal de la pared, bueno, de cualquier tomacorriente, vamos a ver una amplitud de 155 voltios, pero justamente el valor RMS de ese valor pico justamente son 110 voltios. Entonces vean que a nivel industrial o a nivel de aparatos se suele hablar de tensión RMS, pero sabemos que podemos también pues encontrar cuál es la amplitud asociada a eso, ¿verdad? Que por aquí me gusta meter un tema que justamente descubrí que tal vez la cátedra no lo revisaba, es un tema que salía del height y más bien siento que fue un buen aporte de mi parte. A mí también me pasa que tal vez a veces me doy cuenta que Barbosa o Aníbal dan algún tema y digo yo, mira, yo no doy eso, o me doy cuenta cuando ellos ponen un problema de examen, tal vez digo yo, mira, yo no di ese tema. Entonces, para el siguiente semestre, obviamente yo digo, bueno, obviamente tengo que ponerme al corte y justamente para eso es la cátedra, para intentar todos dar los mismos temas. Entonces yo al menos cuando veo que alguien hace un problema que yo tal vez no vi, sí lo veo para mí mismo y digo, mira, eso tengo que agregarlo a mi curso, ¿verdad? Entonces, bueno, este tema creo que de mi parte yo lo llegué a agregar al curso, tal vez. Valor eficaz con circuitos de distinta frecuencia. O frecuencia múltiple. De hecho, vamos a hacer un ejercicio de esto que justamente yo propuse para un examen. Entonces, sea I de t igual a la suma de diferentes señales a diferentes frecuencias. IM2 coseno de omega 2 de t. Ahí más hasta algún valor IM sub n coseno de omega n mayúscula por t. ¿Cómo es la potencia activa o promedio con todas estas distintas corrientes de distinta frecuencia? P mayúscula, que es potencia promedio, va a ser igual a un medio de IM1 al cuadrado más IM2 al cuadrado más IMN mayúscula al cuadrado por R. Esa es la potencia promedio. Y en términos de valores eficaces, vamos a tener que la potencia va a ser igual, aquí nuevamente perdemos el 1 medio y vamos a tener la corriente efectiva 1 al cuadrado más la corriente efectiva 2 al cuadrado más la corriente efectiva n al cuadrado por R.
Y bueno, se puede demostrar, se puede hacer algún procedimiento, pero bueno, esto es un resultado ya un poco más condensado. La corriente efectiva total, pongámosle aquí total, va a ser igual a la raíz de la suma de los cuadrados de las corrientes efectivas. Que la corriente efectiva total en una carga debido a corrientes de frecuencia múltiple va a ser la raíz de la suma de los cuadrados de las corrientes efectivas. Esto sale en el height y de hecho esto, bueno, se usaba en el curso de electrónica de potencia cuando era un curso, bueno, ahora se llama, ¿cómo se llama el curso ahora de potencia? En el nuevo plan. Bueno, el curso de hace 15 años de electrónica de potencia, bueno, yo creo que fue el curso más difícil que tuve en toda la carrera con Juan Carlos Jiménez. Y recuerdo, bueno, que usábamos este resultado. Entonces, bueno, por eso ahí justamente recordé, mira, se me ocurrió meter ese resultado. Entonces, bueno, por este lado, ¿qué hace falta por acá? Bueno, no, definitivamente no me voy a meter en esta parte, pero bueno, a ustedes, bueno, que están ahorita en este punto en CA y la mayoría están llevando activos o tal vez ya lo habrán pasado, pero bueno, en activos con los circuitos con diodos ya van a empezar a ver rectificador de media onda, rectificador de onda completa. Entonces, bueno, este resultado, de hecho, yo sí lo elaboro, bueno, en la clase particularmente. Entonces, bueno, no lo voy a repetir acá, ni siquiera voy a poner los resultados. Eso, bueno, les tocará ahí buscarlo, pero bueno, para que vean que hay una forma de calcular la tensión o corriente eficaz de una corriente o tensión senoidal rectificada de media onda o de onda completa. Ese resultado lo usan en activos, ¿verdad? Entonces, bueno, justamente aquí hacemos el desarrollo para que vean cómo se hace apropiadamente y vean que, bueno, el valor eficaz para una señal periódica cualquiera, no tiene que ser senoidal, puede ser una combinación ahí de rampas, de valores constantes. No hay mayor diferencia, solamente definir matemáticamente la señal en cada porción de la misma y hacer la integral y ya. Más adelante vamos a hacer un ejemplo de eso. ¿Alguna pregunta? Que bueno, para tratar de terminar rápido esa parte de repaso, nos falta potencia compleja. Veamos potencia compleja. Y bueno, al haber potencia compleja, pues se hace evidente que algo complejo debe tener una parte real y una parte imaginaria. Ya vimos cuál es la parte real de la potencia, que es la potencia activa o promedio. Entonces, bueno, también está la potencia, bueno, imaginaria o reactiva. Entonces, ok. Que nuevamente recordatorio, la potencia promedio en un componente la definimos como Vm y m medios coseno de zeta v menos zeta i, que es igual a Vrms por IRMS o efectivo. Recuerden que lo voy a usar indistintamente. Que tenemos que la potencia compleja, la potencia promedio es este valor. Y vean que, bueno, podemos incluso, esto que está acá, podemos asignarle una letra. Asignémosle la letra S. Entonces, de esta manera, la potencia activa nos va a quedar como S coseno de zeta v menos zeta i. Donde incluso, bueno, asignémosle también un nombre a coseno de
zeta v menos zeta i. A esto pongámosle FP o factor de potencia. Entonces, bueno, de esta manera incluso nos queda que la potencia promedio, bueno, quitémosle esto más bien para dejarlo ya aquí más simplificado incluso. La potencia promedio va a ser igual a S por FP, que es el factor de potencia. Entonces de aquí vemos que S es igual a VM/IM medios, que es igual a VRMS por IRMS. ¿Qué es este S? Este S es la potencia aparente. S es la potencia aparente. ¿Por qué se le llama potencia aparente? Bueno, yo lo verbalizo personalmente. No es algo así como oficial o no sé si lo refraseé de un libro o qué, pero se le llama potencia aparente porque aparentemente la potencia, según conocemos del caso CD, es tensión por corriente, ¿verdad? Que es justamente lo que tenemos acá. VM/IM medios o VRMS por IRMS. Aparentemente diríamos que esto es la potencia, ¿verdad? Pero le hace falta algo, al menos en la parte alterna. Para corriente alterna le hace falta justamente esta parte, que es el factor de potencia, que es el coseno de la diferencia de los ángulos. Entonces, bueno, vean que también podemos expresar el factor de potencia como la relación entre potencia promedio y potencia aparente. Vean que justamente podemos despejar acá esto y nos queda P entre S, es el factor de potencia. Que ese es el coseno de la diferencia de fase entre tensión y corriente. Vean que ese también, el factor de potencia, también es el ángulo de la impedancia. O sea, si hablamos podemos hablar del factor de potencia en una fuente y el factor de potencia en una carga. Estaríamos haciendo alusión directa a la diferencia digamos, de fases de tensión y corriente en la carga o en la fuente. Entonces vean que podemos tener aquí un circuito, no sé, lo que sea. Bueno, pongámosle aquí una red pasiva. Vean que aquí podemos sacar una Z equivalente, ¿verdad? ¿A qué va a equivaler esa Z equivalente? Va a equivaler, bueno, aquí vamos a tener una tensión V y vamos a tener una corriente I, ¿verdad? Entonces, justamente la Z equivalente es la relación que hay entre la tensión y la corriente que sale de la fuente. Esa es la impedancia que ve la fuente. Entonces, esto va a ser igual al fasor de tensión entre el fasor de corriente. Y esto va a ser, bueno, VM en ángulo de zeta V entre IM en ángulo de zeta I. Y vean que esto es igual a VM, IM, bueno, entre IM, en ángulo de zeta V menos zeta I. Entonces vean que justamente esto que está acá, zeta V menos zeta I, lo tenemos, bueno, por aquí adentro en el coseno del factor de potencia. Entonces vean que el ángulo, el ángulo de la impedancia que ve la fuente podemos relacionarlo con el factor de potencia. Entonces esto es información implícita también. Podemos sacar el factor de potencia a través de la tensión y corriente que da una fuente. O podemos justamente, bueno, sacar el coseno del ángulo, o bien el coseno de la diferencia de fases, ¿verdad? ¿Cómo es el factor de potencia para un resistor? Que recordemos que la diferencia de fase de tensión y corriente en un resistor es 0, por tanto coseno de 0 es 1. Entonces el factor de potencia para un resistor es 1. O bien, pongámoslo tal vez un poquito mejor. Para una carga resistiva, tenemos que delta zeta va a ser igual a 0, lo cual implica coseno de
coseno de 0 es igual a 1. O sea que el factor de potencia, o más bien pongamos aquí de una vez, factor de potencia va a ser igual a 1. O sea, el factor de potencia para una carga resistiva es 1, que es el valor tal vez digamos ideal. Para una carga reactiva, vamos a tener que el delta zeta va a ser igual a más o menos 90 y el factor de potencia va a ser 0. O sea, significa que el factor de potencia oscila entre 0 y 1. Vean que es 0 para una carga completamente reactiva, o sea, o un resistor, o un inductor o un capacitor. Para una impedancia que tenga parte resistiva y parte reactiva, vean que el factor de potencia va a oscilar, va a andar ahí por entre 0 y 1. Entonces, entre más cercano a 1 esté, significa que la carga es más resistiva. Y entre más cercano a 0 esté, significa que va a ser más reactiva. Adicionalmente, podemos hablar de un factor de potencia adelantado o atrasado. ¿Por qué? Porque vean que el coseno es una función par, entonces no sabemos si lo que hay adentro es más menos, no sé, 37 grados o menos 37 grados. O sea, no sabemos a través del factor de potencia si es una carga inductiva o capacitiva. Entonces decimos que el factor de potencia está adelantado. Y aquí creo que la convención es una flecha para arriba cuando es adelantado y una flecha para abajo cuando es retrasado. Eso lo voy a verificar más adelante. A ver si es que salen los libros de manera oficial. Pero cuando tenemos un factor de potencia adelantado, tenemos que esto significa que la corriente adelanta tensión. ¿Esto para cuándo pasa? Esto es para un valor capacitivo. Y para el factor de potencia retrasado tenemos que la tensión adelanta a la corriente. Y esto es un caso inductivo. Entonces, usualmente los problemas nos van a decir, este circuito o este motor opera a un factor de potencia de 0.80 retrasado. Ya con solo eso, ya tenemos que extraer inmediatamente que la carga es mayoritariamente inductiva. O sea, obviamente va a tener una parte real, porque no va a ser cero completamente, pero va a ser mayoritariamente inductivo, lo cual es lo normal. Los motores usualmente son inductivos justamente por el bobinado o la bobina que tienen, ¿verdad? Entonces, bueno, en general el factor de potencia sirve para cálculos de consumo eléctrico o consumo tal vez de máquinas. Entonces, bueno, ahora que vimos lo que era la potencia aparente, que es este valor S. Vean que la potencia aparente es un número, es un escalar, o sea, es un número real. Pero ahora sí entremos a lo que es la potencia compleja. Que la potencia compleja que está por S, pero bueno, vean que aquí le voy a poner una rayita arriba, que nuevamente es algo personal que yo uso para usar un poco de la notación. Es más que todo porque no me gusta hacer, ya les había dicho, no me gusta hacer, no sé, letras así, negritas o no sé, es muy complicado. Más fácil, letra y raya, punto, ahí queda. Entonces, vean que esta S es la misma S de la potencia aparente. Ahorita vamos a ver por qué. Esto va a ser un medio del fasor de tensión por el fasor de corriente conjugado. Vean que aquí no estamos sacando parte real, a diferencia de la potencia real, obviamente, que la potencia real es la parte real de la potencia compleja. Esto también, bueno, va a ser igual a VRMS o el fasor en términos de VRMS por el fasor de IRMS también conjugado. Vean que aquí, bueno, la diferencia es el 1 medio.
Y vean que esto justamente me va a dar, bueno, valga la redundancia, un valor pues complejo, o sea, con parte real, con parte imaginaria. Entonces, S va a ser igual a VRMS por IRMS, que aquí de manera fasorial, en ángulo de zeta V menos zeta I. Vean que si lo expresamos de forma rectangular, vamos a tener VRMS por IRMS coseno de zeta V menos zeta I menos o más J VRMS y RMS seno de zeta V menos zeta I. Entonces, bueno, vean que esta es la parte real. Y esta es la parte imaginaria. Que sí, nuevamente voy a hacerla, me voy a devolver a la parte donde dije que la potencia real o la potencia activa era la parte real. A ver, ¿dónde? Justamente aquí lo puse. Vean que aparece acá el fasor de corriente conjugada por el voltaje, que si le saco la parte real a eso, bueno, me da la parte de la potencia activa, bueno, multiplicado por un medio. Y bueno, y le quitamos el 1 medio si es VRMS. Vean que es esto mismo que tengo por acá. Que si yo le hago parte real a esto, me da justamente la potencia activa. Que pongámosle aquí, bueno, potencia real, promedio o activa. Que eso tiene 3 nombres. Y a esta otra le vamos a poner potencia. Bueno, técnicamente es potencia imaginaria, ¿verdad? O reactiva. Reactiva por los componentes justamente reactivos de un capacitor o de un inductor. Entonces, bueno, vean que podemos expresar S como P más J Q. Donde Q es, bueno, esto va a ser P y esto va a ser Q. La potencia reactiva. La potencia real la medimos en watts y la potencia reactiva la medimos en voltioampere reactivo, justamente para hacer una distinción de la potencia compleja que se mide en voltioampere. Pero también podemos medir, digamos, la potencia, bueno, medida en watts más J, Q, medido en voltioampere reactivo. O sea, podemos utilizar la unidad propia para la potencia activa y la reactiva o utilizar la unidad de la potencia compleja, que es voltioampere. Aquí se puede usar cualquiera, es indiferente, es lo mismo. Lo único es que sepan usarlo bien y sean congruentes, ¿verdad? Entonces, bueno, la potencia activa es la potencia que se le entrega a una carga resistiva. Es el valor que más nos interesa. Y Q es la medida de intercambio de energía, que recuerden que los inductores, bueno, se cargan y descargan igual que los capacitores, entonces están recibiendo y entregando. Al final el flujo de energía va a ser cero. Entonces el intercambio de energía va a ser cero. Y el que nos interesa más que todo es la potencia, bueno, activa. Entonces, bueno, vean que para un Q igual a cero, tenemos una carga resistiva. Para un Q negativo, o sea, una potencia reactiva negativa, tenemos una carga capacitiva. Vean que eso tiene que ver también con el signo de la impedancia, que recuerden que una impedancia capacitiva es negativa. Y si la potencia reactiva es positiva, significa que tenemos una carga inductiva. Eso también me implica un factor de potencia igual a 1. Esto me implica un factor de potencia adelantado. Y esto me implica un factor de potencia retrasado.
Y bueno, para terminar esta parte, también podíamos hacer, bueno, teníamos lo que llamamos el triángulo de potencia. Que vean que esto, bueno, sigue una relación trigonométrica. Que entonces aquí voy a poner, bueno, etiquetar los ejes. Vean que aquí tenemos la parte real de pongámosle la parte real de S y aquí la parte imaginaria de S fasor, o sea, la potencia pues compleja. Entonces, bueno, vean que aquí vamos a tirar, bueno, una flecha. Y esto va a ser S, que es igual a la magnitud de potencia compleja. Que recuerden, S es potencia aparente. Y S fasor es potencia compleja. ¿Cuál es la relación de ambas? La relación de ambas es que la potencia aparente es la magnitud de la potencia compleja. Entonces, bueno, y esto tiene parte real y parte imaginaria, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos esta parte que esto va a ser Q, justamente. Y por acá vamos a tener también esto por acá, que va a ser P. Y por acá vamos a tener justamente zeta V. Bueno, zeta, pongámosle delta zeta, que es la diferencia del ángulo de la tensión y la corriente. Entonces vean que, bueno, nuevamente, esto es matemática de colegio. Delta zeta va a ser igual a zeta V menos zeta I. Ese fasor, que es potencia compleja, va a ser P más JQ. Y de aquí podemos sacar que P es igual a S. Vean que sin fasor, o sea, es la potencia aparente por coseno de la diferencia zeta V menos zeta I. Y Q va a ser igual a S seno de zeta V menos zeta I. Vean que esta potencia reactiva es positiva. También podemos tener una potencia reactiva negativa que va a estar, bueno, de este lado, en cuyo caso tendríamos una potencia compleja de esta forma. Entonces vean que podemos tener la misma potencia promedio, pero bajo diferentes condiciones, en un circuito un poco más inductivo o un circuito un poco más capacitivo. Entonces, bueno, el tema de esta semana, bueno, que ya les dejé los videos, justamente es corrección de factores de potencia, que eso lo vamos a ver en la sesión de la otra semana. ¿Qué? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, bueno, ahora entonces para terminar nos quedan que como unos 25 minutos tal vez, para no terminar más allá de las 2:40 por si alguno tiene tal vez alguna otra lección. Entonces, bueno, hagamos algunos problemas que bueno, saqué de justamente, bueno, yo di este curso presencialmente en Cartago en el 2019, entonces, bueno, tengo exámenes del primer y segundo semestre del 2019. Y el año pasado no lo di en el primero, pero sí lo di en el segundo, ya aquí ahora en Alajuela. Entonces, bueno, esa va a ser la tónica. Bueno, ya han visto de los repasos que hacemos, resolver estos problemas de estos exámenes del 2019 para que vean más o menos cuál es la tónica. Y bueno, también hacer la diferencia con los exámenes ahora en virtualidad, que son yo diría que son un poco más puntuales, porque vean que aquí en un problema como este les preguntamos hasta 3 cosas. Más bien en los exámenes de ahora intentamos preguntar una sola cosa, porque bueno, es un marque con X y la idea es que no salga en una opción
5 respuestas diferentes. O sea, calcule potencia 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, como la misma respuesta. Tratamos de evitar esas cosas. Justamente el semestre pasado vimos ese problema, que tal vez algunos problemas estaban quedando muy elaborados, tal vez con muchas cosas. Y justamente yo les dije, tratemos de hacer cosas tal vez más aterrizadas. Entonces, bueno, esos problemas igual se los puedo copiar ahora o les puedo pasar el enunciado por el chat, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Ok, hagamos este problema. Es la pregunta corta 2 del primer parcial del segundo semestre del 2019. Ok, recuerden lo que les digo siempre, tratemos de extraer, así de exprimir a lo máximo que podamos de los enunciados para saber, bueno, para recabar toda la información que podamos. Nos dicen que un inductor se conecta a una red eléctrica de corriente alterna de amplitud de 230 voltios. Vean, amplitud 230 voltios, esto es una tensión pico, no RMS, con una frecuencia de 60 Hz, tal como se muestra acá. O sea, simplemente tenemos un inductor pegado a una fuente, no hay resistor ni nada. En estas condiciones, la potencia reactiva QL es de 4600 voltiamperes reactivo. Entonces nos preguntan, bueno, considerando esta información, que es poquita, pero nos debería dar bastante profundidad de algunas cosas, nos preguntan el valor de la potencia promedio y la potencia aparente para el inductor, el valor de la inductancia y la amplitud que debe tener la tensión CA de la fuente en una red eléctrica europea que opera a 50 Hz en vez de 60, de tal manera que el inductor mantenga su misma potencia reactiva. Entonces, bueno, para la primera pregunta, ¿cuál es la potencia promedio en este circuito? ¿Quién puede verlo? La potencia promedio es 0. Eso es algo teórico que deben, como les digo, se lo mencioné ahora, ya deben manejar, pero así rápido. Un inductor no tiene potencia promedio y en este circuito pues no hay ningún elemento resistivo, entonces la potencia promedio es 0. Vean esto por ser un inductor. Y nos preguntan cuál es la potencia reactiva. Que recuerden, siempre en caso de duda, hagan un dibujo. Es la forma más segura de ver las cosas, tal vez. Que esto va a ser, bueno, eso es P y esto es Q. Entonces, bueno, sabemos, como les dije ahora, bueno, si tenemos una potencia compleja de esta forma, pues vamos a tener aquí una parte real y una parte, pues, imaginaria. Bueno, que va a ser Q, ¿verdad? Pero justamente al ser la potencia promedio igual a 0, bueno, voy a tirar aquí esta flecha para acá. Vean que si tuviéramos un elemento completamente resistivo, la potencia sería meramente real. O sea, vamos a tener un fasor, bueno, de esta manera. Esto es un ángulo de 0, ¿verdad? Cuando tenemos un inductor, la potencia va a ser solamente reactiva y va a ser positiva. O sea, va a tener, bueno, aquí alguna amplitud, sea, la que nos digan, en este caso 4600 bar. Y vean que es positivo, o sea, tienen que saber que es positivo justamente porque es un inductor. Si fuera un capacitor, sería de este lado, ¿verdad? Y cualquier caso intermedio va a estar por acá, entre menos 90 y 0, y entre 0 y menos 90, ¿verdad? Entonces, véanlo aquí como que pueden
pueden hacer esto, pueden mover esta flecha, pero en este caso nos va a quedar aquí de esta manera. Entonces, justamente la potencia reactiva que va a ser Q va a ser igual a 4600 bar o voltioampere reactivo. Bueno, en realidad nos preguntaron por potencia a promedio y potencia aparente, pero vean que podemos sacar aquí todo. Teniendo potencia promedio igual a 0 y potencia reactiva igual a 4600, podemos ya decir, bueno, de manera compleja, que S va a ser igual a J 4600 o va a ser 4600 en ángulo de 90. Vean que J es igual a 90 y en ese caso, como estamos hablando de potencia compleja, le vamos a poner voltioampere. Si hablamos de potencia reactiva, ahí hablamos de voltioampere reactivo y si hablamos de potencia real, hablamos de watts. Sepan la diferencia. Entonces, bueno, vean que eso es, o sea, esta respuesta no la encuentran en un libro así exactamente o no tienen que hacer un cálculo. O sea, es algo meramente teórico. Y vean que si no, o sea, si no tienen fuerte esta base, sencillamente este problema no lo pueden comenzar. Y yo veo que es un problema pues bastante sencillo. Luego nos preguntan en la B, nos preguntan por la inductancia del inductor, valga la redundancia. Entonces, bueno, aquí podemos montar una ecuación JQL. ¿Cómo es la potencia reactiva? Y vean que, bueno, esto podemos sacarlo, bueno, de más o menos de por acá. Vean que es VRMS y RMS por, bueno, esto en el tiempo, pero también podemos sacarlo de manera, pues, fasorial. Vean que esto va a ser igual a en general, vean que no sabemos cuál es la tensión. Bueno, en ese caso sí sabemos la amplitud de la tensión, 230 voltios. Entonces vean que podemos manejarlo sencillamente de esta manera. J por QL va a ser igual a la multiplicación de los fasores de la tensión y corriente en la fuente. Por eso le ponemos VS. Vean que se va conjugado y este va dividido entre 2 porque justamente estamos trabajando con valores pico. Aquí nos hablaron de valores pico. Vean que tenemos solamente tenemos la magnitud de VS, que son 230 voltios pico. No tenemos la corriente, pero vean que podemos expresar la corriente en términos de voltaje. ¿Cómo? Esto va a ser igual a VS entre 2 que multiplica a, ¿cómo es la corriente? La corriente es la tensión entre la impedancia. Esto va conjugado. Que vean que el conjugado de una división es la división de los conjugados, entonces esto podemos ponerlo como VS que multiplica a VS conjugado dividido entre 2 por ZL. Que de acuerdo a la propiedad que les había dado anteriormente de números complejos, vean que un número complejo multiplicado por su conjugado nos va a dar la magnitud. Entonces aquí llegamos a un valor que ya conocemos, que en este caso es magnitud de VS, ¿verdad? Dividido entre 2ZL. Pero bueno, también ZL, que es la Z de carga. En este caso va a ser justamente el inductor, que va a ser J omega L. Bueno, y este acaba conjugado también.
Entonces, vean que esta impedancia, vean que la impedancia general que ve la fuente, en este caso solo ve un inductor. Entonces aquí vean que tenemos, bueno, JQL, que este valor también lo tenemos, va a ser igual a magnitud de Vs al cuadrado, esto es magnitud al cuadrado, entre 2 veces J omega L conjugado. Esto va a ser igual a magnitud de Vs cuadrado entre menos 2J omega L. Vean que el conjugado de J es menos J. Y aquí, bueno, este menos J podemos pasarlo, ¿verdad? Para arriba. Y tenemos J igual a J, entonces este se nos cancela. Entonces vean que tenemos que QL va a ser igual entonces a magnitud de Vs cuadrado entre 2 omega L. Vean que ya conocemos qué es potencia reactiva, qué es amplitud, qué es frecuencia. Entonces vean que aquí ya podemos justamente, bueno, despejar. Recuerden que omega es 2pi por f. La que tenemos es 60 Hz, que es la frecuencia hertziana. Entonces vean que de esta manera, bueno, ya despejando, podemos tener que el inductor va a ser igual a magnitud de Vs cuadrado entre 2, bueno, nos queda 2 por 2pi, que en este caso nos va a quedar 4pi, que multiplica a QL, que multiplica a F, ¿verdad? Entonces, bueno, vean que ya esto es ya un cálculo, bueno, bastante simple. Estos son 230 voltios al cuadrado entre 4pi, que multiplica a 4600 bar, que multiplica a 60 Hz. Entonces, bueno, metiendo todo eso en la calculadora, nos da 15,25 milihenrios. Entonces, vean de aquí la importancia de saber todas las relaciones que hay para potencia reactiva, potencia promedio. O sea, les había dicho que hay varias ecuaciones, entonces justamente esta ecuación tienen que sacarla de ahí. O sea, conocen tensión en la fuente y tienen la potencia. Bueno, ahí igualan y ahí pueden ir sacando el valor que haga falta. ¿Qué, alguna pregunta? Y nos queda la amplitud que debe tener la tensión de corriente alterna para una red eléctrica de 50 Hz, de tal manera que la potencia reactiva siga siendo la misma. Vean que este valor de inductor es constante, esto no va a cambiar, esto va a ser constante. O sea, esto significa que a 60 Hz vamos a tener pues 15.25 milihenrios por 2pi por 60, esa va a ser la inductancia, o bien la reactancia más bien. Pero vean que ese valor es constante, o sea, esto no va a cambiar. Entonces, básicamente tenemos que recalcular, bueno, en este caso, que lo que nos están preguntando es básicamente la nueva tensión, ¿verdad? Entonces, bueno, partiendo de esta ecuación, podemos más bien despejar el denominador hacia el lado derecho. Entonces vamos a tener que Vs, magnitud de Vs cuadrado, va a ser igual a L por 4pi por QL por F. Entonces, la magnitud de Vs justamente va a ser raíz cuadrada de L por 4pi por QF por QL por F. Entonces, ahora si metemos valores a la calculadora, nos va a quedar raíz de 15.25 milihenrios por 4pi por 4600 bar por 50 Hz. Y esto nos va a dar que la magnitud de Vs va a ser igual a 209,96 voltios pico. O sea, significa que para la red europea, incluso a 50 Hz es necesario operar a una tensión menor. Yo creo que tal vez esa pueda ser la razón de por qué en Europa
usan 50 Hz. Tal vez, bueno, en Europa sabrán que mayoritariamente la energía es nuclear, ¿verdad? Bueno, Alemania ha estado en los recientes años cambiando a paneles solares, pero bueno, no tienen las ventajas que tenemos aquí en América de tener tal vez capacidad de poner plantas hidroeléctricas, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé, tal vez esa sea una razón de por qué allá usan 50 Hz y aquí usamos 60. ¿Qué, alguna pregunta con esto? Ok, espero que se esté entendiendo bastante bien. Ahora hagamos un problema de valores efectivos. Que leamos el enunciado. Nos dicen, considere las ondas de tensión y corrientes definidas en esta figura. Aquí tenemos tensión, aquí tenemos corriente. Considerando esta información suministrada, determine el valor efectivo de tensión de la señal VS, que es esta a la izquierda, el valor efectivo de la corriente de la señal IS. Y se sabe que la señal VS alimenta un sistema de calentamiento de agua doméstico. Si RL es igual a 4 ohms, que es la carga eléctrica de dicho sistema, nos preguntan si es posible intercambiar la señal de tensión por la señal de corriente sin tener una variación de potencia en el consumo mayor a 1%. Entonces, básicamente, necesitamos determinar cuál es la tensión efectiva de esta señal, la corriente efectiva de esta señal y encontrar la potencia de cada señal a través de una resistencia de 4 ohms. Si la diferencia es menor al 1% en ambas potencias, podemos intercambiar ambas. Entonces, bueno, lo primero es justamente necesitamos pues encontrar el valor efectivo para cada señal. En estos problemas, lo primero es determinar la forma matemática de la señal. Eso es, bueno, sin esto no pueden hacer nada. ¿Qué? Porque justamente la forma matemática es lo que vamos a meter a la integral. Y pues si lo que meten a la integral está mal, ya ahí todo el problema está mal. Entonces, veamos aquí, enfoquémonos en la señal de tensión a la izquierda. De aquí podemos, bueno, sacar varias observaciones. Vemos que el periodo es T mayúscula. En este caso no nos dicen el número, no siempre es necesario. Vamos a ver que no es necesario que nos den un número. Podemos igual calcular los problemas sin ese número. ¿Qué más? Esto se parece a una señal cosenoidal, ¿verdad? Pero vean que está por encima del eje vertical. ¿Qué significa eso? Que esa señal tiene un offset. ¿De cuánto es ese offset? Tenemos que ver cuál es cuál es la amplitud total de la señal. Vemos que aquí estos dos, o sea, significa que si le quitamos el offset a esta señal, o sea, si estuviéramos viendo con un osciloscopio esto y lo ponemos en AC couple o acoplamiento AC, vamos a ver la señal cuando le quitamos, bueno, cuando lo ponemos en acople AC, lo que hacemos es quitarle el valor CD a la señal. Entonces la señal siempre va a aparecer centrada en el eje vertical. Entonces, si le hacemos un acople AC a esta señal, vemos que, bueno, esto es un coseno. Vean que el valor pico comienza en 0 y tiene una amplitud de 1. ¿Y cuánto es el offset? O sea, si lo regresamos al acople CD, vamos a regresar, bueno, a la señal tal como la vemos en azul. Entonces, ¿cuál es el offset que tiene esta señal? Justamente vean que es esto que está acá, que es 1. O sea, le metemos un valor de 1 voltio CD a esta señal. Entonces, de esta manera, vean que Vs de t va a ser igual a 1 más coseno de omega t. Esa es la forma matemática, así de sencillo. Recuerden que omega es igual a 2pi entre t también, en caso de que lo necesiten, pero para van a ver que no es necesario, justamente. Entonces, ¿cómo es VRMS cuadrado?
pongo el cuadrado acá para no poner la raíz acá y andarla acarreando, más fácil poner aquí un 2. Entonces, VRMS cuadrado va a ser igual a 1 entre t, que t es justamente pues un literal. O sea, podemos manejarlo como tal, se nos va a cancelar, van a ver. Por la integral de 0 a t de 1 más coseno de omega t cuadrado. Que vean que lo que estoy poniendo acá, que se eleva al cuadrado, justamente es esta señal que está acá, ¿verdad? Entonces vean que, bueno, ahí todo esto está elevado al cuadrado por dt. Esto va a ser igual a 1 entre t por la integral de 0 a t. Ahora, bueno, elevemos todo esto al cuadrado, nos va a quedar 1 más coseno cuadrado de omega t más 2 coseno de omega t dt. Podemos seguir manipulando un poco el interior o podemos separarlo en diferentes integrales como gusten. Vean que es, bueno, es equivalente o hay varias formas de llegar al mismo camino. ¿Cuánto es coseno cuadrado? Que recuerden que esa es otra identidad. Coseno cuadrado es un medio más coseno de 2 omega t entre 2 más 2 coseno de omega t de t. Que vean que podemos, bueno, voy a hacer aquí un paso, el paso intermedio tal vez, que algunos se puedan saltar si se sienten con la soltura adecuada, pero en general yo siempre les digo no corran, hagan todo paso a paso, ahí ya luego lo van haciendo pues más rápido, ya cuando se hagan expertos. Entonces vean que aquí podemos separar estas integrales. Que vean que aquí tenemos un coseno de 2 omega y 2 coseno de omega, o sea, es la integral de una señal cosenoidal sin importar su frecuencia. En un periodo, esto va a ser 0 y esto va a ser 0. Entonces vean que solamente nos van a quedar estas dos integrales, que es básicamente, bueno, volviendo a este punto por acá. Vean que esto va a ser, bueno, 1 entre t por la integral de, bueno, en este caso sería t evaluado de 0 a t mayúscula, más 1 entre 2t, nuevamente de t evaluado de 0 a t mayúscula, que bueno, esto ya viendo así como propiamente con la resolución de la integral, vean que esto es 1 entre t que multiplica a t mayúscula menos 0, más un medio por t mayúscula que igual multiplica t mayúscula menos 0. Y bueno, aquí ya pueden hacer otro paso donde eliminan el 0 y solamente queda t entre t. Entonces, bueno, vean que aquí justamente se elimina esto y nos va a quedar que VRMS cuadrado es igual a 1 más un medio, que es igual a 3 medios. Entonces, bueno, al sacar raíz cuadrada, bueno, VRMS va a ser igual a raíz de 3 medios, que eso es igual a bueno, aquí la raíz es la raíz de todo, ¿verdad? Raíz de 3 medios, que eso es igual a raíz de 6 entre 2. Que se aproxima a 1.225 voltios. Entonces, bueno, ya con eso tenemos el valor VRMS, ¿verdad? Que bueno, ya estamos llegando a las 2:40. El que quiera desconectarse puede hacerlo. Igual, bueno, yo voy a ir a llegar hasta el final.
y los que se quieran quedar pueden hacerlo y de igual manera pueden revisar el video más tarde con la parte que tal vez no vieron si se desconectan. Entonces, bueno, sigamos. Ok, por otro lado, bueno, nos hace falta sacar la corriente RMS de esta señal. Vean que esta es una señal senoidal. Vean que esto, bueno, comienza en 0, tiene el pico en T cuartos. Entonces, bueno, esto es una señal senoidal, pero vean que en la segunda mitad del periodo esto es 0. Entonces, bueno, aquí usualmente es bueno siempre expresar la señal de forma funcional, que es como, o bien por trazos o por trozos. Entonces, ¿cómo es esta señal? Esta señal va a ser, bueno, ¿cuál es la amplitud? 0.61 seno de omega t. Esto para valores de tiempo que van de 0 a t medios. Bueno, a t mayúscula medios. Y va a ser 0 para la segunda mitad del periodo. Entonces vean que esto es lo que tenemos que integrar. 0.61 seno de omega t de 0 a t medios. Y 0 de t medios a t, pero bueno, eso es trivial. Entonces eso da 0. Entonces tenemos que la corriente IRMS cuadrado va a ser igual a la integral que va de 0 a, bueno, pongámoslo de 0 a t de IS cuadrado de t de t. Y esto va a ser la integral que va de 0 a t medios o de 0.61 seno de omega t de t más la integral de t medios mayúscula a t mayúscula de 0. Entonces, bueno, esta es trivial obviamente, pero bueno, la voy a poner explícita para que vean bien. Entonces, bueno, aquí simplemente, en realidad lo pongo para que vean justamente los límites, es muy importante. Esta señal está definida como esto en estos límites y está definida como 0 en estos límites. Vean que si aquí integran a t mayúscula ya es otra señal la que están integrando, ya les sale diferente. Entonces tienen que verificar que estén integrando la señal que es en el periodo que es o en el rango que es. Entonces esto nos va a dar, ok, bueno, vean, también aquí se me fue, esto es al cuadrado. Pongamos que 0.61 es A, para no andar acarreando ahí números. Entonces vean que la corriente RMS al cuadrado va a ser la amplitud al cuadrado entre T, aquí me faltó uno entre T, ¿verdad? Por la integral de 0 a T mayúscula medios de seno cuadrado de omega T, de T. Que vean que el seno cuadrado, bueno, hay una identidad para eso. Podemos expresarlo como un medio menos un medio coseno de 2 omega t entre 2 de t. Vean que esta parte de la integral se me va a hacer 0 justamente porque es la... A ver. Sí, esta se me va a hacer 0 porque aunque esté integrando sobre medio periodo, vean que este tiene el doble de la frecuencia, entonces igual esta va a ser 0 también. Que vean que aquí estamos... nuevamente, aunque esté integrando de 0 a t medios, esto me va a dar 0 porque esto es el doble de la frecuencia. Vean que si esto fuera coseno de omega t de 0 a t medios, eso no da 0. En este caso da 0 porque es el doble de la frecuencia. Entonces, en medio periodo me caben justamente la parte positiva y la parte negativa que va a dar 0. Si fuera en un periodo completo serían 2 veces eso, o sea, 2 montañas positivas y 2 negativas. Espero que se entienda. Y esto nos va a quedar a cuadrado entre t por la integral de 0 a t medios de un medio de t. Esto va a ser igual a cuadrado entre t que multiplica a, bueno, a 2t que multiplica t de 0 a t medios.
Que vean que esto nos va a quedar entonces a cuadrado entre 2t que multiplica a t medios. Vean que se va a eliminar el t medios, bueno, el t más bien. Y nos va a quedar que esto es igual a cuadrado entre 4, que es igual a 0.61 al cuadrado entre 4. Y aquí, bueno, tenemos IRMS al cuadrado. Entonces, IRMS va a ser igual a la raíz de 0.61 al cuadrado entre 2. Con esto nos da que IRMS va a ser igual a 0.61 medios, que es igual a 305 miliamperios. Entonces ya con esto nos queda. Entonces, a manera de resumen, bueno, vamos a tener que VRMS va a ser igual a 1.225 voltios. IRMS va a ser igual a 305 miliamperios. Ya tenemos estos dos resultados. Entonces ahora nos están preguntando, que la pregunta 3, que la tensión alimenta una carga de 4 ohms. La pregunta es si podemos cambiar esa tensión por esa corriente y teniendo una diferencia menor al 1% de potencia. Entonces calculemos la potencia, que aquí la pregunta es potencia de esas señales con R igual a 4 ohms. Esta es la pregunta, ¿cuál es la potencia? Entonces la potencia de la señal de voltaje va a ser igual a VRMS cuadrado entre RL, que esto va a ser igual a 1.225 al cuadrado entre 4. Esto nos va a dar 375 watts. Y por el otro lado, la potencia que nos da la corriente va a ser igual a IRMS cuadrado por RL, que va a ser igual a 305 miliamperios al cuadrado por 4. Eso nos va a dar 372.1 watts. Entonces, la potencia de la señal de tensión nos da 375 watts y la potencia de la señal de corriente nos va a dar 372.1 watts. Ahora la pregunta, bueno, y esto es laboratorio de física 1, ¿cuánto es el porcentaje de diferencia? Vean que el porcentaje de diferencia va a ser igual a 375, esos son miliwatts, ¿verdad? Sí, son miliwatts. 375 miliwatts menos 372.1 miliwatts, bueno, esto en valor absoluto, dividido entre lo que es el 100%, que en este caso va a ser 375 miliwatts, que es nuestra referencia, por 100. Que si hacen bueno, si meten esto en la calculadora, esto les va a dar una diferencia de, o bien, sí, una diferencia porcentual de 0.773%. Vean que esto es menor al 1%, por lo tanto, la respuesta formal es sí. Se puede intercambiar la señal de tensión por corriente y tener una diferencia de potencia menor al 1%, que esta es la respuesta verbalizada de alguna manera. Okay, recuerden que
en ingeniería no son solo números, o sea, obviamente somos humanos, tenemos que expresar en nuestro lenguaje pues las respuestas, entonces verbalizar las cosas siempre es bastante útil. Entonces, bueno, con esto ya llegamos al final de este problema. Entonces, bueno, nos queda un problema más que bueno, se los voy a leer. Esto tiene que ver con la parte que justamente les mencioné de valor eficaz con circuitos de frecuencia múltiple. Van a necesitar esto que está por acá. Entonces nos dicen, para una resistencia de 10 ohms fluyen al mismo tiempo las siguientes corrientes en corriente alterna, cada una con distinta frecuencia angular y todas en la misma dirección de flujo. Esto es para saber que todas van, o sea, todas se suman, no que una se resta o lo que sea. Vean que nos dicen que distinta frecuencia, justamente aquí va omega 1, omega 2, omega 3 y omega 4. No importa cuál es el valor. Justamente yo propuse este problema. Entonces nos dan 4 corrientes. 10 en ángulo de menos 90 amperios pico. 15 más J, 23 amperios pico. La parte real de 15 por E a la J pi sextos por E a la J omega 3T amperios pico. Y 12 en ángulo de menos 80 grados amperios RMS. Vean que ahí cambia. Entonces vean que aquí son 4 formas distintas de expresar una corriente. Vean que en forma fasorial o polar, en forma rectangular, en forma de parte real de un exponencial complejo o un fasor que ya está en amperios RMS. Entonces la pregunta es, piden calcular la potencia compleja absorbida por la resistencia y la corriente efectiva total de la resistencia. Entonces, bueno, para esto les voy a dar una recomendación. Vean que aquí se cumple que la potencia compleja total va a ser igual a la potencia compleja 1 más la potencia compleja 2 más la potencia compleja 3 más la potencia compleja 4. Ahora, bueno, si continúan a partir de esto, que es potencia compleja, vean que ahí pueden expresar en términos de tensión y corriente. Tienen corriente, no tienen tensión, ahí vean cómo lo solucionan. Y bueno, ya tienen R también, entonces ya con eso pueden llegar a un valor final. Ese es el inicio del planteo. Yo creo que ya con eso les digo suficiente. Entonces, bueno, les voy a dejar de tarea moral que hagan este problema. Ahí el que me quiera preguntar en privado por la respuesta puede hacerlo, o si tiene algún problema, igual me pueden decir en privado, tal vez para no arruinarle la sorpresa, tal vez al resto. Entonces, bueno, los dejo con esto. Ahorita, bueno, yo creo que inmediatamente puedo subir el video porque a estos videos yo no les hago mucho procesamiento, así los subo tal cual quedan. Entonces, bueno,